Bueno, antes que nada, muy bienvenidos a todas, a todos, todes, todos los que están. Lamento que haya habido cambios a último momento en la proyección que iba a ser directo por YouTube, está haciendo solo por Zoom, pero después estimo que va a estar subido en el espacio que tenemos. Pero aún así, misteriosamente, la condición documental en tanto experiencia en vivo con los otros, aunque sean los otros sin saber quiénes son los otros, con o sin cámara, no deja de ser una experiencia que cambia la naturaleza del encuentro en Zoom. Y así que en última instancia eso se cumple y eso resguarda la experiencia siempre aleatoria que pueda tener una conversación entre dos. Una cosa es conversar entre dos y otra cosa es saber que uno conversa entre dos con otros que pueden aparecer en la conversación. Así que en ese sentido son todos muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Respecto a esta actividad de esta nueva edición del Doc Buenos Aires, ya son varios años de existencia del festival, y siempre el festival ha tenido una relación intrínseca con la producción bibliográfica en la materia. A lo largo de los años, sin ir más lejos, siempre hubo una relación con los libros. El caso más concreto tiene que ver con algo que es esencial en esta edición, que es el reconocimiento y el homenaje a Jean-Louis Comolli, que sus libros fueron parte de los comentarios de los debates de este festival. Y que Nicolás justo haya sacado un nuevo libro, después de haber sacado 2 tomos, a mi juicio, extraordinarios y ineludibles para pensar el cine argentino reciente, casi de la nada, y publica este libro en la marca editora que es Cine Documental, en una colección que hay libros muy importantes, los de Jacques Aumont recientes, por ejemplo, que incluso se discuten en algún pasaje de este libro. Era imposible dejar de lado la presentación de este libro. Como fue casi a último momento, lo tuvimos que pensar en este formato, que es un formato digital. No va a faltar oportunidad de hacer una presentación física de este libro, quizás en la ciudad de Córdoba el año que viene, si yo quiero una relación de organizarlo, o ya va a quedar lejos para el Doc Buenos Aires del año 2023. Quizás Nicolás, que no para, pueda llegar a tener otro libro para el 2023, así que veremos qué haces, Nicolás. Tenés que tener un libro o una película para el año que viene. Yo te dejo sin inquietud. Bueno, la idea, Nico, es comentar el libro. Es un libro que recién salió, creo que todavía no tiene muchos lectores. Yo lo he terminado, hice una lectura muy veloz, pero la hice entera, del día de ayer, o sea, viernes a las 2, 3 de la mañana, 3 y media, empecé y terminé a las 11. O sea que esta es la lectura que yo tengo del libro. Y vamos a tratar de hablar un poco sobre él, si te parece, Nico. Antes que nada, bienvenido. Oh, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar en el Doc Buenos Aires, del modo que sea. Así que, bueno, muy contento. Bueno, tu libro es un libro que está dividido en principio en áreas muy concretas. Son 5. Yo considero que la primera es muy importante, la condición documental, porque ahí se establece, a mi juicio, la tesis general que atraviesa todas las discusiones. Ya voy a hablar de eso, vamos a leer un fragmento.
Luego aparece algo que también me parece ineludible en tu forma de pensar las películas, en pensar el cine, que es la tradición documental, es decir, volver sobre un concepto que suele ser sospechado, la palabra tradición, fuera de los ámbitos de ciertas discusiones académicas, es proclive de ser sospechada de conservadurismo en principio, cuando en realidad en el uso que vos le das, como otros le dan, vos citás en el caso particular de Williams, que es uno de los grandes críticos literarios marxistas del siglo pasado, vos haces un uso distinto de la idea de tradición. La tradición está viva, no es algo inerte, como vos medio lo decís o lo describís. Y la segunda instancia, sección del libro, pasa justamente por entender qué significa una tradición y reconstruir una historia de tradiciones vinculadas al cine documental, ni siquiera al cine documental, al cine, y a partir del cine, el cine documental, donde evidentemente gente como Flaherty y Grierson habrán de tener un protagonismo inicial clave, porque son un poco dos actitudes frente al llamado lo real. Luego tenemos la cuestión del documental, donde creo que es una sección del libro en la que hay casos muy concretos. O sea, vos planteas problemas, pero los problemas conceptuales están inmediatamente desplegados a partir de películas que ni siquiera son viejas, más bien son relativamente de nuestro tiempo, que pueden variar desde El acto de matar de Joshua Oppenheimer, hasta Santiago de João Moreira Salles, o el predio de Perel. Si hay una cantidad de elementos que vos trabajás que constituye una lectura, me parece a mí muy importante, de cómo pensar algunos de los problemas ya previstos en el primer capítulo sobre todo, y en parte en el segundo, o sección, y que en esa tercera sección aparece más tu espíritu no pedagógico, sino más polémico, porque el análisis de las películas conlleva de inmediato una posición más férrea. Y hay algo que siempre se te discute a vos como crítico, teórico del cine, no como realizador, sino como crítico y teórico del cine, es algo que yo he escuchado y a veces me parece injusto, a veces no me parece injusto, según sea el caso, que dejas afuera un poco la materia misma de las películas, ¿no? Como si hubiese una operación de abstracción de tu parte que de inmediato entiende el funcionamiento de una película, pero al entenderla deja la lectura descriptiva o un poco el análisis de las partes de la película, y directamente hay una elipsis hacia la abstracción, y por la abstracción vos discutís un problema esencial, pero la película parece fuera de campo. Bueno, si hay algo que no tiene esa tercera sección, es justamente eso. Vos le dedicás a cada película un párrafo, más de un párrafo, es decir, son 2 páginas casi por película, en función de un problema, y creo que eso le da hay una novedad, si se quiere, en ese sentido, puesto que es muy clara la lectura o el punto de partida, si se quiere, teórico, o una hipótesis, pero la hipótesis es desplegada a partir de un caso concreto. Entonces ese es un capítulo que yo creo que tiene una gran fuerza y que ayuda muchísimo. Luego hay un cuarto capítulo, que es la realización documental, en donde quizás tiende ahí el libro, es el momento donde asume su condición más estrictamente pedagógica. Este es un libro que tiene también un sustrato de clases que vos venís dando en la ENARC durante más de 10 años. Entonces tiene algo de esa dimensión, de lo que puede escuchar cualquier persona sobre cuáles son cómo se divide el trabajo documental,
y vas desglosando los distintos elementos que pueden ser desde el montaje al sonido, pero dado que vos sos quien sos, no puede ser meramente una descripción sumaria y eventualmente guía práctica, sino hay también alguna que otra problematización en cada uno de los casos, ¿no? Y posteriormente es el momento quizás más característico de tus textos generales o de los libros precedentes, que son las digresiones y discusiones, donde ahí retomás en parte lo que está a lo largo de todo el libro, ya en una situación más polémica. Polémica y también, a ver, son caminos posibles de ser tomados, porque cuando te referís al cine documental argentino o al cine documental latinoamericano, esos textos funcionan como una denuncia de que falta escribir sobre ambas campos de la práctica del documental, del mismo modo que insinúas un conjunto de posibilidades para pensar, pero tampoco llevas eso a una totalidad, porque tengo la impresión de que si vos te lo permitieras hacer, es hacer otros libros, uno sobre la realización, uno sobre el cine documental latinoamericano, y en una segunda instancia sobre el documental en Argentina. Simplemente queda como un esbozo, pero un esbozo y un programa de lectura o un programa de investigación posible. Yo tengo esa impresión que al leer esa cuestión en particular ahí, pero sí hay ciertas cuestiones que son de alguna manera claves en las discusiones que vos venís planteando en ese momento del libro. Hay un epílogo de los más breves que te leí en la historia, porque es una carilla, digamos, ¿no? El epílogo del libro precedente a Otro País, no sé, es un libro entero casi, ¿no? Entonces llama la atención la naturaleza casi telepática que tiene ese último momento. Esto es para dar una idea. Estoy pensando en que la mayor parte de las personas no han leído este libro y que hay, por lo menos, lo primero que se debe hacer es una descripción, ¿no? Es una descripción de cuál es su estructura, y esa es la estructura, ¿sí? En principio, decir esto. No sé si vos querés decir algo, Nico, o yo persisto. No, retomando esa descripción que haces, sí, claramente todo el libro está atravesado por esa, más que dimensión pedagógica, origen pedagógico, porque efectivamente se basó en una primera versión, en los apuntes de clases sobre documental. Y en ese sentido está atravesado, incluso yo diría por el lugar donde esas clases se han dado, por la EMER, que es de algún modo una escuela de oficios, y a la vez un espacio, donde, como en todas las escuelas de cine, los alumnos llegan con muchas ideas sobre el cine y prejuicios sobre el cine y las cosas que han visto o no han visto, y en general sobre el documental en particular, casi que se diría, vienen, diría la famosa página en blanco, pero es lo que menos han visto. Entonces hay de alguna manera una preocupación por plantear ciertas cosas desde cero. En ese sentido es un libro que han sido clases introductorias, básicamente, ¿no? Yo no aspiro a ninguna originalidad. En todo caso, sí está atravesado por ciertas preocupaciones o cuestiones que me interesan particularmente. Una, en términos de organización, uno podría decir pensar el documental en relación con la ficción o con el cine experimental, es decir, en general, tanto la docencia como la investigación suelen separar esas áreas, ¿no? O sea, ficción por un lado, documental por el otro, como si no hubiera justamente vasos comunicantes y como si no la historia del cine no fuera una tensión justamente entre esos modos. Y a la vez, uno está atento a esto, también atento a separarlos cuando pasa, en el sentido de que también otra de las
formas del cine contemporáneo implica cierta hibridez, como suele decirse, entre ficción y documental, y yo creo que ahí hay un problema, digamos, ¿no? Entonces, No, no, creo que esos son los dos grandes ejes del libro, ¿no? O sea, hay una ubicua, hay una guardia ubicua a lo largo de los textos de justamente entablar caso por caso, sea lo que fuera, lo que se esté discutiendo, que hay dos problemas a tener en cuenta. La relación genealógica que tiene con la ficción y el triunfo de la ficción respecto del documental, a lo que vos le escribís además, una estricta valencia política al respecto. Y en segundo lugar, un problema que hoy es a mi juicio acuciante, que tiene que ver con la indefinición y el problema también de una zona flotante en los criterios de demarcación respecto de la ficción y la no ficción, que es otro de los temas que vos planteás, es decir, la no ficción como una caracterización débil respecto de ficción y no ficción, sino más bien hablar directamente en documental y no aludir a la no ficción, porque proponés y entendés que eso proviene de una distinción que llega de la literatura y que no es del todo asimilable a lo que sucede con el cine. Yo antes de ir a fondo con estos dos temas, quisiera abordar algo previo contigo, si me lo permitís, que es otra de las grandes confusiones terminológicas. Ayer nomás me habían hecho una entrevista para un programa de radio y presentan la cuestión como, bueno, el género documental. Vos en eso ponés una atención constante, que no se trata de un género con reglas, se trata de otra cosa. Se trata de una posición del cine frente al mundo, frente a lo real. También vamos a hablar ahora de las distinciones que vos hacés respecto de lo real, la realidad y el realismo, que son términos que a veces parecen todos hermanados y no necesariamente están hermanados, o en todo caso hay que empezar a definirlos. Este es uno de los problemas también de toda discusión contemporánea respecto no solamente al cine, que las palabras están distraídas, las palabras están trastocadas, y no hay que ir tan lejos para ver cómo en una sociedad como la nuestra la palabra libertario literalmente significa lo opuesto de lo que en el pasado al menos querría decir. Entonces, cuando hablamos de ficción, de documental, cuando vemos que hay en la actualidad una cierta, algo que vos llamás un neodocumental, que tiene que ver muchas veces con lo que sucede también en las formas actuales de proponer documentales en los sitios que se ven ahora, las películas, las plataformas. Bueno, todo esto implica repensar de inmediato qué queremos decir por documental. Yo quisiera empezar por ahí, pero antes, si me permitís, algo previo a este previo. Tengo que discutir contigo a fondo, no es el momento, pero la apreciación que haces de Joy Siebert te la voy a discutir a muerte, te quiero aclarar, para que sepas. Haces una lectura de... Yo estoy más como lo piensa Langlois, que vos lo ponés, ¿no? Vos haces una discusión de las tuyas. Ahí en ese capítulo, que es muy hermoso, estamos en la tradición documental, en la página 90, 91, en la parte 2, él toma un poco lo de Ivens, hace un hermoso elogio, un elocuente elogio a Lluvia, ¿no? Es una de las películas más hermosas de Ivens. Y luego él ve, Nicolás, esa es mi discusión con él, cómo Ivens habrá de ser un poco el gran, aquel que retrata prácticamente todas las revoluciones habidas y por haber, y vos en eso ves un problema de cómo él resuelve esto, hasta llegar a un regreso al principio con la historia del viento, que tampoco le das del todo crédito a la película. Es muy lindo cómo termina tu lectura de eso, ¿no? Es una forma también
de darle fin al mito Ivers, eso me gustó muchísimo. Pero inmediatamente después vos tomás una película, a mi juicio, extraordinaria, que es La casa está oscura o es oscura, y hay toda una discusión de cómo traducir la película de Farroh Farrokhzad, la hermosa y extraordinaria poetisa iraní, uno de los grandes rostros de la modernidad iraní hasta que llegó la revolución islámica en la década del 70. Y vos decís esto, que me parece hermoso para empezar. Bueno, hablás un poco de esta película, decís por qué es importante, etc. Y dice, murió en un aparente, página 93, murió en un aparente accidente de tránsito a los 32 años, dejando una obra poética que sería admirada por los que luego continuarían la senda de ese nuevo cine, entre comillas. Valga este ejemplo, tomado de El viento nos llevará, título de Kiarostami, usará para una de sus películas, para ver anticipada toda la poética que animará al posterior cine iraní. Dice, cito y cita Nicolás la poesía, dice, ¿oyes la corriente de las tinieblas? Yo miro distante esta felicidad, apegada estoy a mi desesperanza. Si vienes a casa a traerme, amor mío, una luz y una ventana, desde la que pueda ver el bullicio de la calle. Acá termina la cita y dice Nicolás, una poética definición de lo que esperamos de un documental. Lo que sigue después, una luz y una ventana. Podría resumirse la base de la ontología de la imagen según Bazin. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Sigue discutiendo otras cosas. Pero quería empezar por acá, porque quedarme simplemente con la luz y la ventana. La luz y la ventana que permite mirar hacia lo real. Yo en este momento, en el fuera de campo de lo que ustedes ven, tengo una ventana, por esa ventana entra luz y mi forma de entender que hay un mundo circundante allá afuera está allí. Entonces, frente a eso, ¿qué hago yo si pienso filmar y pienso hacer un documental? Y es aquí donde yo quisiera empezar entonces con la idea que vos escribís al documental, en donde en principio corres la idea que se trate de un género, sino más bien una cierta, no solamente un cierto contrato respecto de quién mira una película y desde dónde se presenta la película, pero jugás de un modo extraordinario con algo que vemos en todas las ficciones, allí la distinción y la marca. Cuando vemos una ficción donde dice cualquier hecho de esta película que coincida con la realidad es una cuestión de azarosa o pura coincidencia, o al mismo tiempo cuando las ficciones arrancan diciendo basadas en un hecho real. La inversión de esto, como que vos lo hacés muy lindo, lo decís muy bien, empieza a denotar, a marcar una distancia respecto de lo que es, ¿por qué el documental es documental? Y no se trata entonces de un género. Se trata de una forma de estar frente al mundo y en ese mundo filmarlo, poner en escena ese mundo y poner en escena ese mundo, si bien puede haber procedimientos que son de la ficción, no necesariamente porque eso sea así en función de su poética, la distinción está en el contrato, en lo que está, no solamente no el cómo, sino el para qué y hacia qué. Entonces yo quería que, ¿cómo ves esto? Como yo lo estoy diciendo distinto, ahora lo voy a leer como vos lo decís, pero me parece que esto es algo que de inmediato hay que discutir, porque las confusiones que existen en torno a la idea del documental son realmente alucinantes por un momento. No sé cómo vos lo ves. Bueno, me tiraste un montón de cosas, más allá de esta punta final. Nada, por supuesto, además de estas discusiones ninguna es concluyente, no hay una definición cerrada sobre estas cuestiones. Y en el libro no se pretende tampoco expresar o agotar esa discusión. De ninguna manera, pues sería otro libro, sería imposible. Sí hay y por eso esas figuras que aparecen, Libens, Porú y otras, que están puestas casi en función dramática, digamos, ¿no? Pues
retomando al maestro Horacio González o a Viñas, digamos. Están jugando como personajes también, en cierta tensión, como Bertolt y Flaherty y después Grierson, esa especie de tríada inicial que va a definir una serie de problemas, en fin. Porque bueno, ese epílogo que mencionabas tiene que ver con eso, con pensar en realidad que los problemas que seguimos teniendo, los que hacemos documentales o los que piensan el documental, son los mismos, de algún modo surgen de la visión de Nanook el Esquimal, aquello que Flaherty se planteó, o lo que no se planteó, pero está plasmado en esa película como problema, sigue siendo lo que nos seguimos preguntando, de alguna manera. Cada momento ha dado sus respuestas y digo, no hay una conclusión. Yo en todo caso, en esa defensa justamente de la existencia de una separación entre documental y ficción, y por lo tanto, que por supuesto, digo, en una mirada más textualista, inmanentista, no hay nada en las películas que permita establecer esa distinción. Hay, por supuesto, falsos documentales, hay una diferencia entre aquellos que se enuncian ya, o que uno entiende, están planteados como falsos documentales, y el pacto con el espectador se entiendan como documentales, en todo caso aquellos, digámoslo, mienten, para usar una palabra fuerte, en un momento en el que la verdad está cuestionada por todas partes, pero yo creo que por eso mismo hay que conservar esa frontera en un mundo, bueno, como lo vemos todos los días, dominado por las fake news y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué sería en todo caso lo definitorio? Por supuesto, para muchas definiciones tiene que ver con este pacto de lectura, pero muchas veces se entiende casi desde una lectura, una idea puramente interna al texto o puramente pragmática, digamos, ¿no? Ese pacto. Y en realidad, bueno, por supuesto, con la honestidad de ese documentalista y con más que con la creencia en una verdad exterior, en la asunción de que, bueno, que por supuesto podemos asumir que hay hechos más allá de las interpretaciones. Y eso, bueno... Eso es algo que vos discutís a fondo, ¿no? Digamos, yo creo que la filosofía social contemporánea es una suerte de perspectivismo difuso, ¿no? Y eso está discutido a lo largo del libro, en un momento estrictamente discutido, como uno de los problemas que excede, vos mismo lo decís, excede al cine, pero efectivamente lo determina el cine y las discusiones sobre el cine. Esto que estás diciendo en torno a la relación que se puede establecer con la verdad, ¿no? Quería decir esto porque me parece que es algo que no podemos soltarlo, no basta con enunciarlo, creo que hay que ir dando vueltas en torno a ese problema. Sí, y además involucra algo, y lo digo y tal vez no está justamente tan desarrollado en el libro, pero digamos, uno toma la idea de algunos teóricos, de la idea de, bueno, es documental lo que una comunidad acepta como documental. Bueno, ahí también estamos en problemas, porque tenemos, por ejemplo, hoy festivales de cine documental, como Film Marseille, donde se aceptan ficciones, literalmente, en su competencia, digamos. Entonces, o cambiamos el nombre del festival, o de algún modo, hay que restablecer de alguna manera ese límite, porque una cosa, la hibridación es posible. Digamos, en qué momento eso se convierte directamente en una ficción, ¿no? Eso que puede tener hasta un origen documental. Pero vos marcás ejemplos. Este es un libro importante, creo, en el sentido de que hay ejemplos muy precisos y desarrollados, ¿no? Porque uno podría decir que una de las primeras vueltas relacionadas con la hibridación del cine sería aquella película extraordinaria de Kiarostami que es Close Up. Pero Close Up no es una hibridación, es una problematización de la distinción. No la resuelve bajo un término que hace distinguible una cosa de la otra, sino más bien, vos lo decís acá, pone a considerar cómo entender qué es ficción y qué es documental en un contexto en donde los personajes hacen de sí mismos, donde hay escenas que están recreadas, otras que no están recreadas,
pero el mantener, al contrario, más que hibridar, mantiene el problema de la indistinción como un problema que está en el interior de lo que estamos viendo y que uno tiene que estar pensando qué es lo que estoy viendo. La hibridación permite descansar en la asimilación de la ficción con la no ficción, como si fuera, como si no hubiese ningún tipo de problema, ni epistemológico, ningún tipo de problema incluso de orden estético. Entonces yo creo que esas son las cosas que el libro va delineando. Bueno, ahí tenemos algo distinto. Otro pasaje me parece notable del libro, cuando entre los ejemplos que tomás, cómo funcionan todas las categorías posibles para pensar en el sol del membrillo, donde también se mantienen de Erice, también se mantiene toda una cantidad de... Hay muchas cosas que suceden ahí, estaría casi todo el compendio de las formas de pensar las poéticas del documental, y sin embargo nunca se pierde el registro de ese punto inicial respecto de que acá hay una relación de la cámara con, si se quiere, una suerte de remanente de la verdad, o una relación con el referente que es de otro orden, ¿no? Sí, y bueno, y pienso también en un cineasta como Herzog, que a lo largo de su historia ha hecho indistintamente ficciones y documentales, pero nunca ha tenido esa tentación de mezclarlos. Incluso en una película que menciono, que es una gran película, que es La salvaje lejanía azul, donde él trabaja con imágenes documentales y hace una ficción a partir de imágenes Sí, documentales, sí. está abiertamente, digamos, retóricamente está expresado precisamente ese juego, y a la vez esa tensión, pero manteniendo justamente esa división, sin jugar a, digámoslo así, al engaño, digamos, digo, no están mencionados en todo caso, tanto estos documentales, pero hay mucho de lo que hoy aparecen como documentales en el cine contemporáneo, que por distintos motivos, digamos, están, no sé si pensados o luego acomodados, eh, como ficciones, digamos, ¿no? Quiero decir, esto también tiene que ver con las competencias, muchas veces por ahí con las competencias de los festivales, digámoslo así, no en todos lados, a veces están separadas, hay festivales donde separan documental, ficción, hay festivales donde van unidas, y hay festivales donde la ficción tiene preeminencia sobre el documental, entonces siempre va a tener una exposición mayor a aquello que sea considerado ficción. Entonces, el rótulo que uno tiene que ponerle al presentar esa película, ficción o documental, a veces define esa cuestión. Y a veces también define la cuestión el jugar eh, justamente esa indefinición. También incluso en producción, pienso, nosotros tenemos una quinta vía documental en el Inca. No debería haber, y muchos cineastas, nobleza obliga a decirlo, lo piden, una especie de quinta vía de ficción que permita, bueno, una producción más digo, sencilla de ser aprobada, etcétera, y que permita a muchos cineastas nobles entrar por ese lado. Entonces, como no está eso, muchas veces sucede que a través de esa vía documental se hacen ficciones, digamos, se hacen películas que lindan directamente con la ficción. Y bueno, ahí hay un problema de todo tipo, digo, es un problema claramente, digámoslo así, institucional, no en todo sentido de la palabra institución. En tanto hablamos de institutos de cine, festivales, bueno, críticos, etcétera, ¿no? Que en todo caso están a esa difuminación o a no percibir o a no querer percibir un problema ahí, digamos, ¿no? Lo digo como alguien que ha hecho, digo, ahí ya me paro justamente en el lugar de alguien que ha hecho documentales, no buscadamente, yo también fui a esa escuela en un momento en la NERC en el que no había ningún área documental, nadie nos enseñó a hacer documentales. El documental era una bolilla que quedaba para el final de alguna materia y si llegábamos lo veíamos, digamos, ¿no? Pero que al momento de pensar lo que iba a ser una primera película, era un documental. Aunque nunca pensé esas películas, debo decirlo también, como documentales, ¿no? Son películas en el sentido de que conservan esa tensión.
pero a la vez sí, no hay nada en esas películas que no sea cierto. Que uno pueda dar fe, por lo menos, efectivamente, otra vez. Ahí hay es otra cuestión. Por supuesto, un cineasta, como dice Plantilla, puede equivocarse, ¿no? No es que uno tiene una relación directa con la verdad de alguna manera. Pero en todo caso, sí hay una honestidad intelectual, digámoslo así, que hay que preservar tanto en quien produce como quien después exhibe, domina esas películas. Entonces, frente a, porque eso tiene un costo, literalmente, en todo sentido, digo, tratar con la verdad y no, bueno, inventar. Lo digo también porque yo doy, particularmente en la NERC, guión documental, digamos, ¿no? Es un área muy específica en la que no hay manual, y muchas veces la tentación de esos alumnos es, bueno, como vienen de la ficción, de alguna manera, solucionar los problemas que se les presentan, bueno, literalmente inventando, digámoslo así. Es decir, suturando esa falta a través de nada, de introducir elementos de ficción. Y ahí hay un problema, digamos, ¿no? Porque justamente si algo de algún modo define el documental es más bien el proceso contrario, hay una sutura imposible y sin embargo tenemos que, bueno, hacer una película, a veces alrededor de un vacío, pues no hay archivo, no podemos justamente hacer lo que hace la ficción, que es reponer aquello que no está, esa escena que no está, e inventarla. Pero bueno, ese es nuestro, en todo caso, nuestro desafío. Bueno, entonces, a veces cuando uno ve películas que pasan por encima de algún modo de ese límite, y a la vez extraen, vampirizan, uno diría, la potencia del documental, bueno, ahí hay un problema. ¿No? Que no fue nunca fue el problema ni del cine moderno ni del cine clásico, del neorrealismo, la separación, más allá de los elementos documentales, por supuesto, y la mirada documental y esto que yo llamé la condición documental, de algún modo, ahí está en tensión con el cine de ficción. Pero sabemos que Ladrón de Bicicletas es una ficción, ¿no? E incluso La Terra Trema, donde todo, de alguna manera, todos esos personajes son, bueno, pescadores, etcétera, etcétera. Bueno, la reconstrucción, digo, más a la ficción que al documental, en fin. Me parece, por supuesto, además, y por eso están esos ejemplos, a lo que nos obliga también el documental es pensar cada película en particular, ese problema, ¿no? Porque cada película lo resuelve o no de determinado modo, y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Esa definición está puesta en juego cada vez que vemos algo. El tema en todo caso es que quien las hace, quien las juzga, pueda asumir ese problema y no simplemente pasarlo por alto, ¿no? Yo creo que el año pasado hablamos con algún documentalista que tenía no me acuerdo si el corto estaba acá, vamos a decirlo, Pablo Weber con Luto, ¿no? Parte de una escena ficcional. Bueno, muchos lo entendieron y algunos le discutieron y algunos hasta se enojaron porque, bueno, habían tomado eso que él contaba por verdad, digámoslo así. Y para él no era, el problema para él apareció después, digamos, no lo había pensado cuando lo estaba haciendo. Esa cuestión, ¿no? Bueno, este es un problema, si los cineastas no lo piensan antes de poner manos a la obra, ¿no? Me parece que es importante, por eso insisto, que el capítulo inicial es, de alguna forma... Bueno, ahí ese fue un culo de ficción, ¿no? ¿Habrá sido Coge Rosa? No sé si fue un comentario o fue un momento de verdad que se nos filtró. Sí. Bueno, sea quien sea, es un boludo alegre. Pero está todo bien. Te quería decir, me parece que el capítulo inicial con la idea de la condición, de alguna manera define o articula, lo había dicho al inicio, ¿no? El conjunto del libro. Entonces me parecía importante leer esto y seguir desde acá.
que es un poco retomar lo que acabas de decir antes de la aparición del culo bailarín. Dice así: condición, índole, naturaleza o propiedad de las cosas, buena o mala. Está acá tomando cómo se piensa la palabra condición en el diccionario. 2. Posición social, libre o esclavo. 3. Actitud, carácter, disposición o estado, humilde o presuntuoso. 4. Calidad o circunstancia con que se promete o hace una cosa, como condición para X. 5. Circunstancias exteriores que determinan o modifican el estado de una persona o cosa, condicionado por X. 6. Hipótesis de base que debe ser verdad si una proposición lo es, a condición de X, X. El documental, esa es una cita del diccionario. Luego dice, esto ya es Nicolás, el documental comparte de algún modo todos estos sentidos, pero podríamos resumir la esencia de esa condición a través de los anuncios que a veces suelen preceder a las películas de ficción. Si en esta se nos informa que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o bien que un filme está basado en hechos reales, el documental no avisa, porque siempre presupone una relación directa con los hechos. Ese anuncio está siempre implícito, por eso no necesitaría ninguna otra aclaración. Después, un poquito más adelante, dice, su criterio de validación es, por tanto, externo. Se trata del estatuto del referente, no del texto, pues las solas relaciones formales internas de la obra admiten la existencia de un falso documental, que puede ser hasta visto como un subgénero. En definitiva, lo que distingue son distintos pactos de lectura. La condición documental es lo que la ficción suspende, parafraseando a Coleridge, porque no creamos el cuento, y la no ficción asume para que creamos en su veracidad. Lo que no significa que no sea una frontera muy porosa, como queda claro en Close-Up de Kiarostami, aunque siempre debe existir como tal para poder diferenciar entre representación y ficcionalización. Leo el último párrafo de acá que me parece importante. Podría decirse que los mejores documentales se preguntan precisamente por la naturaleza paradójica de esa línea divisoria, sin dejar de reconocerla, porque la frontera difusa entre documental y ficción demuestra nuestra propia dificultad para percibir el mundo, más en una época que hace de la apariencia su única certeza. Bueno, después sigue un poco más, pero hasta ahí me parece bien. Es un poco cerrar un poco lo que acabamos de expresar, ¿no? ¿Qué tal se escucha el libro? No, prefiero un audiolibro. De hecho, si algo le falta es esa dimensión, por supuesto, es un libro basado en esos apuntes y le falta toda esa otra dimensión, por supuesto, de la discusión, uno podría decir, y sobre todo de la puesta en práctica, porque esos problemas después, en el caso de la ENARC, los alumnos tienen que hacer sus cortos documentales y ahí es donde ellos se enfrentan con esos problemas. Y esa es la verdad, uno diría, la verdadera parte de la cuestión. Lo otro es un acompañamiento. En ese sentido, bueno, este libro queda con esa parte más, si se quiere, expositiva, introductoria, etcétera, de ciertas cuestiones. Hay más de estas que estamos hablando, pero digamos, básicamente, en todo caso, esta es la que me parece más preocupante, entre comillas, para en el presente, digamos, el cine documental. Y tal vez haya que subrayar esta cuestión del pacto de lectura. Justamente no se trata de una cuestión meramente inmanente a ese texto, sino que realmente estamos planteando la idea de que hay algún tipo de relación que podemos establecer, podemos dar cuenta, podemos casi un pacto, un contrato más que un pacto, tal vez esa sea la palabra, para pensarlo en términos más duros, digamos, ¿no? Un contrato que hay que cumplir. Y en ese sentido, esas condiciones, en muchos sentidos puede uno pensar, por eso está esas definiciones del diccionario donde todas resuenan de alguna manera,
pero bueno, la condición básica de ese documental es ese contrasto, me parece, ¿no? Hay algo que vos, uno de los ejemplos que das que me parece muy atinado para ver en el límite de los problemas de esta distinción, es cuando le dedicas casi 2 páginas, es un poco menos, a Balls for Bashir de Ari Folman, ¿no? Porque el momento vos destacás en este documental, a mi juicio extraordinario. Primero que nada, es un documental hecho en dibujos animados, ¿no? Entonces ya de por sí estaríamos ante uno de los grandes problemas. El dibujo animado, incluso hay quienes han discutido si es cine o no, porque no estaría la huella fotográfica, ¿no? Eh, pero hacia el final, Folman se reserva un momento en el cual estalla ese distanciamiento de lo real dado por la ficción, por el dibujo, pero que al mismo tiempo están retomando una de las tantas masacres ejercitadas por el ejército israelí. La aparición de la imagen estrictamente, ya no el dibujo, estalla en el medio de la película la dimensión documental de la imagen, ¿no? Me parece que eso muestra incluso hasta qué punto se puede trabajar con inteligencia estas idas y vueltas entre la ficción, las formas de representación, una variedad insólita de poéticas, pero incluso en esa película claramente no se pierde jamás qué es qué o cómo es. O sea, la reconstrucción, casi como si fuera una ficción de lo que van relatando los distintos personajes, termina no solamente en 2 planos finales, subsumidos a esos planos que son estrictamente planos de lo real, toda una larga exposición de algo que venía trabajándose en una reconstrucción de algo que pasó, pero como si fuera casi una ficción, ¿no? Entonces hay elementos fantásticos porque hay sueños literalmente reconstruidos, ¿no? Sí, bueno, pero es una película en ese sentido perfecta para pensar estas cuestiones, porque cuando uno la ve, digamos, sin saber para dónde va, si no ha leído previamente cómo está construida, efectivamente, es una película de dibujos animados, si bien todos los personajes y los textos y lo que escuchamos es real, digamos, ¿no? Pero efectivamente creo que el gran momento donde uno dice, sí, esto es un documental, es justamente ese momento final donde en realidad todo ese momento, toda esa reconstrucción animada, está hablando justamente de la alienación y el olvido de ese personaje, y en el momento que recuerda, pasamos a esas imágenes documentales. Imágenes documentales que si hubieran estado desde el inicio, no tendrían la potencia que tienen después de haber visto hora y media de dibujos animados. De algún modo preparan nuestra mirada justamente para ese momento en el que aparece, bueno, lo real, o la verdad, o como lo quiero llamar. Y en ese sentido, bueno, me parece, uno puede decir, una película modélica para pensar estas cuestiones. Algo que vos estableces, en principio en el libro, cuando te dedicas a pensar las tradiciones, hay un cruce entre la tradición en su propio interior, es decir, cómo, cuáles son las decisiones formales del director, etc. Pero también hay, por un lado, la instigación indirecta de los avances de la técnica, que sería un tema, una eventual evolución del lenguaje cinematográfico a partir de eso, y en tercer lugar, la historia estrictamente del mundo del siglo XX, que va empujando a las distintas posiciones frente a lo que implica filmar, que va alterando incluso la relación con lo que implica hacer, si se quiere, cine documental.
Te quería preguntar un poco sobre ese cruce que vos estableces entre técnica, historia con mayúscula y el documental en sí. Bueno, porque de algún modo, primero está planteada de algún modo la a veces muy discutida teorización de Nichols, que es la más difundida en términos de las modalidades del documental, pero justamente me parecen interesantes por dos motivos. Una es porque están planteadas justamente desde el modo de enunciación, desde la mirada del documentalista, ¿no? Expositivo, observacional, reflexivo, etcétera, ¿no? Y ese es me parece que es el eje eh, más interesante para entender esas distintas formas del documental. Y por otro lado, también, que aunque él le han criticado por evolucionista y él plantea que no están así, hay algo, más allá de que coexisten esas modalidades a lo largo de la historia, no es que una supera a la otra, pero sí claramente, de algún modo, una implica una discusión con la anterior, ¿no? Bueno, la modalidad observacional está discutiendo la voz del expositivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parecía interesante, justamente superponer, bueno, obviamente, como otros lo han hecho, la historia del documental a partir de esa teorización, ver un poco cómo se desarrolló. Y también teniendo en cuenta otra vez esa tensión con el cine de ficción, ¿no? Porque digamos, al lado de esa fantasía de control que tiene la ficción, justamente de enmascarar, ¿no? Incluso lo usa, la verdad. Eh, Incluso de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tal se definiría justamente lo contrario, de alguna manera, más allá de que también hay una voluntad de control, pero que nunca puede ser, además porque no podría controlarlo todo, sino de, bueno, asumir esas, esas zonas difusas, complejas y cambiantes de ese objeto que tiene como documental. Y construirse a partir justamente de esas dificultades, ¿no? Hacer de la dificultad super, no para ocultarla justamente, en los casos más reflexivos, incluso para exponerla. Eh, Me parece que es Digo esto porque justamente muchas veces eh, los, los cineastas vienen un poco con una formación, cierta idea del cine vinculado a la ficción, sienten eso como un problema y no como bueno, sí, es un problema, pero es el problema del documental en todo caso, porque el documental filma el presente, literalmente. No podemos filmar el pasado. No podemos hacer como la ficción que disfraza a un actor de Julio César, digamos. Y si querés hacer un documental de Julio César, bueno, habrá que ver cómo lo haces, a qué recurrís. Ahí también hay un juego creativo, como diría Grierson, digamos, para tomar esa primera definición del tratamiento creativo de la realidad, pero a la vez siempre teniendo ese límite, ¿no? Podemos narrar, podemos usar todos los recursos riquísimos que nos da el cine y esa es la mayor libertad, incluso más que la ficción que tiene el documental. A la vez, siempre teniendo como premisa ese límite también, ese límite que otra vez es aquello que no deberíamos trasvasar, ¿no? Hay momentos que, volviendo a esta relación entre historia, eh, poéticas y lo que sucede en relación a lo que se hace en un periodo histórico o se entiende por documental, hay un momento que es muy bueno, donde vos te dedicás un poco a lo que pasa en Argentina con el documental, digamos, la interrupción de la dictadura cívico-militar conlleva que, bueno, ¿qué pasa inmediatamente después de la recuperación o de la democracia que se empieza lentamente a establecer como, al menos como un sistema de voto y el regreso del Congreso? Pero vos ahí lo nombrás así nomás, das dos ejemplos. Uno de ellos es la relación que se puede establecer, cómo empieza una nueva instancia en la historia del documental argentino, la importancia del cine ojo.
Y das un ejemplo que me parece buenísimo, que es cómo se representa un psiquiátrico en el hombre mirando al sudeste de Subiela y Borda de Céspedes y Guarini, ¿no? Entonces, ahí también me parece que es muy inteligente ese tipo digamos, estoy haciendo, poniendo atención sobre eso, porque me parece que esa es la forma en que el libro trabaja, sobre algo inicial que sugiere o pone como hipótesis. Uno se puede ir a la página 190, que debe ser por ahí donde estoy hablando en este momento, un poco más, un poco menos, y de pronto vuelve sobre esa distinción, porque ahí hay evidentemente las nuevas formas de trabajar sobre un documental. En ese momento no son las formas del documental que se venían haciendo en torno, por ejemplo, a la hora de los hornos. Algo ha sucedido. Entonces vos prestás atención sobre esas transformaciones entre historias y entre la historia, las poéticas y la técnica también en este caso, porque los documentales del fines de los 90 y del 2000 ya están gozando de algo que me gustaría que nos dediquemos un tiempo a un cambio esencial en la naturaleza de la imagen. Hay un momento que vos discutís con dos o tres teóricos, pero sobre todo con un teórico de lo que de alguna manera festejan un post-cine o, si se quiere, un cine expandido de una cierta forma, en donde sería la salida de la verdad es una suerte de liberación, una emancipación estética de la imagen. La imagen se puede trabajar como si fuera una pintura, no habría ningún tipo de relación con el referente. Pero eso me gustaría que lo hagamos después. Quería, si podés decir algo sobre la relación esa que yo observo que vos hacés, que lees la historia, por ejemplo, el cine argentino documental, desde ese lugar también. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, empecemos casi como por un paréntesis pero importante, y es, no hay una historia del cine documental argentino, escrita, digamos. Por supuesto, si uno puede reconstruirla a través de distintas investigaciones o distintos periodos y haciendo un Frankenstein, podría reponer esa totalidad. Pero bueno, nadie tuvo la voluntad de proponer esa historia. Eso, ahí ya hay algo para que podría suturarse también. Y después también pensar que si pudiéramos pensar esa historia, por supuesto, así como la historia del documental en general, hay que pensarla también en relación a qué estuvo pasando en el cine argentino con la ficción, cómo se relaciona todo el desarrollo del documental. Creo que, hablando de cine ojo, creo que es tal vez en ese momento, en la postdemocracia, de hecho es la primera vez que podemos decir que había cineastas argentinos que se definían como documentalistas. Probablemente antes, bueno, algunos han hecho un documental, pero bueno, estaba Peregrán, qué sé yo, pero digamos, tal vez el único que desarrolló una carrera estrictamente documental. Los demás fueron y vinieron, muchas veces entre la ficción de Pedirri, con Los Inundados, entre la ficción y el documental, y por lo tanto eso habilita justamente pensar eso. También el cine en general, el cine, llamamos moderno, argentino, digamos, el nuevo cine argentino de los 60, también surge por ahí. Porque salir a la calle, que es el grito de guerra de todos los nuevos cines, implica ya una mirada documental. De hecho, Birri en sus primeros manifiestos no está hablando estrictamente de lo documental, habla del cine argentino, ¿no? Está planteando una mirada general también. Entonces, nada, digo esto porque en general las historias del cine, en general, como sabemos, ponen, como decíamos antes, al documental es como un capítulo aparte, o a veces, y a la vez, a veces uno diría, cuando se piensa el documental, como decíamos antes, esa relación con lo que está sucediendo en otros campos, como la ficción y el cine experimental, desaparece. Bueno, ahí es donde, sí, cuando se habla del post-cine se relaciona generalmente con el cine experimental, y ahí se trata de trazar una relación, porque se sigue hablando de cine finalmente, que es la cuestión, ¿no? Digo,
hace 50 años que se habla del post-cine, pero sigue siendo cine. Por lo menos usa esa palabra. Y hay que ver si uno se pone en esa tradición y piensa todavía dentro de una tradición cinematográfica y no en una ruptura hacia otra cosa, bueno, cómo está funcionando eso. Pero en ese sentido, bueno, por supuesto mi posición sería una especie de resistencia del cine moderno a, bueno, este contexto posmoderno y tratar de mantener y pensar justamente esos límites. No para que funcionen como un corsé o como una especie nada, de fortaleza sitiada, pero porque me parece que, nada, todo esto que hablamos, olvidarlos o dejarlos de lado, bueno, es muy problemático. Mira, estamos hablando hace una hora y quizás es un buen momento para, no sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que están en este momento online, en vivo, serían muy bienvenidas. Figura del engaño, acá. Bueno, discúlpame, eso vos lo trabajás muy a fondo a propósito de la película chilena El viejo topo, ¿no? La gente topo. Bueno, pero ahí no parece tanto, porque en realidad asume la idea de que hay un agente justamente ficcional en un contexto documental. En ese sentido, bueno, no sería, entre comillas, un engaño. No está tan teorizado en el libro, Carmen, pero estoy pensando justamente en películas que se venden, o sin comillas, como documentales, y no lo son. Tampoco, es decir, no podría decir, son falsos documentales no asumidos como tal, porque en el género falso documental, que hoy llega hasta el cine de terror y todo, sabemos que están simplemente jugando con la retórica documental para crear otra cosa. Bueno, ahí está el gran ejemplo de Wells, que también, digámoslo así, hace un documental, lo rompe, pero después, por supuesto, asume esa ruptura, la expone. Bueno, cuando no se expone, ahí otra vez estamos en problemas. Vamos a decirlo, mencionar una película contemporánea o última. ¿Qué será del verano? Se llama, ¿no? La de Seroy. Bueno, a mí me parece una película muy problemática porque ha pasado por un montón de festivales de documental, ha sido asumido como documental. No sé si hasta dónde creída como documental por aquellos que honestamente la pusieron o simplemente en ese pacto no explícito, todos sabemos que es una ficción, pero lo vemos como un documental. Bueno, es decir, ahí hace un poco, toma un poco, si no quiere, esta cuestión de Herzog, de, bueno, usar un cierto material de archivo para construir una ficción, de alguna manera. Pero de alguna manera, a la vez, no de alguna manera, sino asumiéndose como documental. Y eso un poco cambia todo. Ahí yo creo que hay una deshonestidad, digámoslo así. En tanto no está explicitado eso. Se juega una cierta ambigüedad o a no declararlo del todo, digamos, ¿no? Y ahí me parece de mala fe, digámoslo así, para decirlo en esos términos. Ahí, Fernando, Hay sí, una pregunta veo una mano levantada. Por sí, favor, que la pregunta la pueda hacer abriendo la cámara y el sonido, como escribiendo. dale, Fernando. Quedó la mano levantada Quedó la mano levantada. Es una pregunta enigmática. sí. Bueno, por supuesto, uno de los Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, ahí está perfectamente. Disculpame, sí.
En un momento nombraste la vía digital, ¿no? Que en mi opinión, por bueno, fui partícipe de eso, fue una idea bastante pensada, digamos, en el sentido, digamos, justamente de la idea de convertir cantidad en calidad. Me parece que eso ha dado un impacto bastante fuerte en lo que es, digamos, la nueva generación de cineastas, porque, bueno, finalmente se cumplió eso. O sea, la idea de dividir el fomento al documental en muchas partes pequeñas y no en una grande o dos grandes, como era la otra idea que andaba dando vuelta en esa época. Te estoy hablando a principios de los 2000. Y tenía que ver también con una politización que se dio, digamos, por parte de lo que fue el cine piquetero, el cine, digamos, que se desarrolló totalmente por fuera del fomento estatal en los 90, pero bueno, entendíamos que para dar un salto era necesario cierto apoyo por parte del instituto. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, la pregunta es, ¿qué balance haces vos de la vida digital? Si crees que hay que preservarla, ¿y qué opinás de esto que plantean algunos cineastas de la vida digital de ficción, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos de aquellos que hicieron estos más de 1000 documentales que se hicieron desde el 2006 pasaron a la ficción con mejor o peor suerte, pero en general se vio que era un paso bastante lógico, que es un poco el mismo que dio Birdi en la Escuela de Santa Fe, ¿no? Que pasó del cine documental al cine de ficción, o Glazer, bueno, u otros referentes que primero empezaron haciendo cine documental y después, bueno, por necesidades expresivas o por ganas, pasaron, digamos, a la ficción, ¿no? Bueno, ¿cómo ves este proceso en la actualidad y a futuro, ¿no? La relación, digamos, del fomento estatal y el documental. A mí me parece extraordinario, no creo que nadie pueda estar en contra, y si está en contra, bueno, no sé dónde viene. Pero yo lo vi ese proceso. Yo hice una primera película cuando no existía la vía digital. Fue hecha toda de modo independiente y después la pudimos introducir a partir de que fue al Festival de Mar del Plata y otras cosas. Nico, Sí, estaba sin audio, ¿no? ahora Eh, ya. no, decía, no se escuchaba nada. Decía que no puedo sino. ¿Quién no estaría de acuerdo con la existencia de la vía documental? Me parece ha sido central para los últimos 20 años. La mitad de las películas que se producen en Argentina son documentales, eso para algunos era un problema, pero nadie podrá estar en desacuerdo con la vía documental. Yo mismo hice mi primera película cuando esa vía no existía, de modo independiente, y después, bueno, gracias a que fue elegida para el Festival de Mar del Plata y tuvo suerte, bueno, logró encontrar su lugar. Pero mis dos películas posteriores fueron hechas con la vía digital, documental. Eh, es cierto justamente, y me parece bien también, que es la vía por la que muchos cineastas que después no necesariamente se van a dedicar al documental ingresan. Pero por eso mismo creo que ciertamente y apoyaría la existencia de una especie de vía, eh, para una vía de este tipo para la ficción, para primeras ficciones, para ficciones pequeñas, para ficciones más experimentales, y poder separar la cosa y preservar justamente, bueno, la vía documental para los documentales, y a la vez ser estricto en eso, digamos así. Más allá de que después, cuando salen al mundo, bueno, o sea, como vemos, eh, la cuestión pasa a ser otra. Pero eh, después, si hay cineastas, ciertamente hay cineastas que van y vienen, bueno, hablamos de Herzog, de la ficción documental, hay cineastas que se quedan en el documental, sienten que tienen que ponerse los pantalones largos para ser considerados cineastas y pasar a la ficción, y son documentalistas toda su vida. Bueno, digo, hay de todo. Todo está bien, digamos. En todo caso, insisto, lo que sí no veo, o veo con ojos críticos, es esto de usar la vía documental como una especie para traficar cine de ficción, digamos, por todos los problemas que eso
eso conlleva. Y también, no solo, digo, no tanto por una cuestión de la propia digital, sino, insisto, porque me parece que tenemos que preservar cierto estatuto de verdad para el documental. En un mundo que tiende justamente a eh, ni hablar con el mundo digital, justamente, donde todo es manipulable, donde ya no sabemos si lo que estamos viendo es eso o no es eso, o qué es lo que estamos viendo. Bueno, justamente me parece que el documental es una de esas pequeñas zonas de resistencia que deberían quedar frente a esa manipulación absoluta que es posible hoy por muchos medios. Ahí dice Cecilia Fiel, que además quiero decir que es la coautora de Comoli 8, la película de Ernesto Vaca que abrió literalmente el festival antes de la película de Silvan George. Dice, me parece excelente si no caemos en un esencialismo en respuesta a lo de Carmen. Sí. Dice. Dice Carmen que se han realizado películas híbridas de ensayo que no tienen otra forma de realizarse. No, desde ya. A eso voy, Carmen. Me parece que, por supuesto, y hay formas abiertas y porosas y de investigación. Bueno, tendríamos que definir en todo caso eso que yo llamaba antes engaño, digámoslo así, de alguna manera. Por supuesto no vamos a caer ni en un esencialismo, ni en creer podemos trazar esa frontera tan clara, pero a veces se la rompe de un modo muy evidente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la hibridez conlleva toda una serie de que habría que tener más en cuenta más que simplemente entregarse a la idea de, bueno, es así. La cosa es así, ahora viene así, ahora, bueno, todo se juega ahí. Hay dos preguntas. La primera es de Nicolás Quinteros. Dice, ¿cómo determinamos el grado de verosimilitud de un documental? Y ahí está la verosimilitud es para la ficción, no para el documental. Si es un documental no es verosímil, es verdad, más allá de todo lo que podamos cuestionar y problematizar sobre esa verdad, pues finalmente ciertamente es la verdad de un cineasta, desde el punto de vista de un cineasta, pero de algún modo debe ser lo más fiel posible, como diría Weisman, a eso que pasó delante de la cámara, al mundo que está tratando de representar. Es decir, representarlo del modo más honesto posible. No, otra vez, no manipularlo a sabiendas de un modo no sé cómo llamarlo, excesivo, digamos. De hecho, uno de los textos del libro se llama Los límites de la manipulación. Esta sería la cuestión, porque ciertamente siempre hay manipulación, siempre puesta en escena, no somos ingenuos en ese sentido, pero a la vez creo que eso, y eso implica una ética que es tan fuerte y tan central en el documental, en realidad, por supuesto, también en la ficción. Está citado también el famoso texto de Rivet sobre la objeción, donde implica también la idea de que, bueno, también hay una ética en la ficción. Pero bueno, eso ya sería más discutible. Pero creo que en el documental debe haber una ética o pensar alrededor de estas cuestiones de una manera central. Ahí hay otros añadidos. Primero dice Cecilia, si no hubiese sido posible, a propósito de La Quinta Vía, uno de los documentales más interesantes de la última época, Seré Millones. Un poco más abajo, volviendo a la discusión inicial, sí entiendo tus preocupaciones, Nico, por eso es interesante el debate teórico entre fake y engaño. Y luego añade, tampoco hubiera sido posible la obra de Gustavo Fontán. Que eso quizás podés añadir ahí, para Nico, podés añadir ahí algo que vos planteás en el libro, la relación también con lo experimental, que es algo que no hablamos del todo, porque quizás algunas películas de Fontán son experimentales en cierta medida. Por eso, hay zonas donde el cine experimental, por supuesto, trabaja con lo documental. A veces se separa porque no le interesa el referente, como te digo, le interesa más la materia y jugar con la materia. Esta es la base de la división histórica, uno diría, donde, bueno, que sería el contacto, y a mí me parece que esas películas que se mencionan son muy claras en su definición. Los 100 millones es un documental. No se trata de que no pueda haber reconstrucción. Otra vez, no estoy planteando una mirada
ingenua sobre esto, digamos, o no sé. Ahí Nico añade que también es una categoría que está en relación, que es la idea del ensayístico, decía por ahí Guarini, en torno a la idea de experimental, mejor ensayístico. Ahí Ernesto Vaca también dice eso. ¿Cómo ves esa distinción? En el libro está claro eso, pero... En el libro se habla del cine ensayo, digo, hay una parte dedicada a él. Me parece que, otra vez, es una de las dimensiones. Además, en general, curiosamente, justamente, cuando se habla de cine ensayo, nadie lo pone del lado de la ficción. En general, cuando se cataloga esas películas, como las de Chris Marker, digo, van al estante del documental. Y me parece bien, efectivamente. Me parece que el ensayo como tal está más... Por supuesto puede haber ensayos dentro de la ficción de alguna manera también. Es una zona también justamente híbrida en el buen sentido, de mixtura. Tal vez la palabra hibridez habría que discutirla, pues lo híbrido por definición digo, no genera descendencia. Pero me parece que otra vez, que podemos seguir manteniendo esa apertura a esos distintos juegos formales, experimentales, etcétera, de todo tipo, sin que haya una ruptura de ese pacto o ese contrato. El ensayo es distinto al experimental, dice Ernesto. No sé si es pregunta o afirmación, pero bueno, son zonas que están ligadas. Digamos, uno puede pensar en ensayos más narrativos o más clásicos, uno podría pensar, y en ensayos más experimentales, o películas experimentales que son o no ensayos. Digo, la variedad de posibilidades son enormes. Pero por eso digo, me parece que en ese intento de alguna manera, por eso, y en las clases también, digamos, ¿ves? Uno no puede generalizar, y por eso no hay manuales de documental. Eso arranco diciendo eso, incluso en las clases digo, no hay manuales de documental. Bueno, puede haber manuales de realización, pero por ejemplo manuales de guión al lado de la ficción que tiene 260 manuales de guión donde todos están, y todos más o menos se parecen con alguna diferencia entre los autores, no hay manuales. No hay manuales porque hay que pensar película por película, en este sentido. Pero pensar película por película no implica que estas cuestiones no podamos de algún modo aplicarlas justamente a esas películas que estamos viendo, de ver cómo funcionan en cada caso. Por eso digo, no se trata de, no sé, no podría justamente establecer un manual de estilo, salvo por esta única regla que, insisto, me parece que es básica, que es esa idea del contrato, ¿no? De todo, que es finalmente el contrato implícito de aquello que llamamos documental, y que no está en cada película, pues sería redundante, pero es todo, y el pacto con el espectador, es todo lo que estás viendo es verdad. Fake, lo digo, es justamente lo que juega Fake antes de romperlo. Digo, arranca y dice, durante la próxima hora todo lo que van a ver es verdad. Bueno, eso podría estar al inicio de cada película, en tanto la llamemos documental. Y si no es así, no es un documental, será otra cosa. Y hay muchas posibilidades de que sea un montón de otras cosas, pero no es un documental. Nicolás, bueno, ahí hay otras... No, yo quería decir, porque uno de los elementos que vos has asumido como posible distinción para establecer justamente no solamente la relación con el contrato, sino el contrato respecto de qué, y ese contrato respecto de qué es lo que vos llamás justamente el referente. El problema quizás que sí vos asumís como algo que se empieza a discutir, lo discutís con los apologistas del cine expandido, es la desrealización de la imagen. Digamos, que eso conlleva a una ruptura con el referente. En el sentido de que ya lo que vemos como la imagen no tiene, digamos, la vieja distinción, los cineastas de la imagen versus los cineastas de la realidad, dejaría de tener implicancia porque la realidad, lo que llamamos realidad ya es un flujo de imágenes que no tiene estrictamente una relación necesaria, lo cual no significa que no tenga relación con la realidad. Entonces ahí hay un nuevo debate, me parece, también en torno a esto que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, pero porque la tradición, lo que se llama cine expandido, surge de algún modo de la tradición del cine experimental. Y el cine experimental, por definición, bueno, tiende a interesarse menos en el reto, no todo, pero por supuesto en abstraerse, en interesarse menos en el reto, pensar en la, digo, en la propia materialidad de la imagen, más que en una representación de un mundo histórico, etcétera, etcétera. Bueno, por eso digo, pero la paradoja es que, insisto, se habla de post-cine en ese caso y se sigue hablando de cine. Hace muchos años, muchas décadas del post. ¿Sí? Nunca es. Lo post en algún momento se convertirá en otra cosa, digamos, ¿no? Sí, ¿no? O debería convertirse en otra cosa, pero bueno, en este caso, si sigue rindiendo eh, una tradición cinematográfica, bueno, tendrán que inscribirse en otra tradición y, digámoslo así, dar cuentas dentro de esa tradición. Bueno. Ahí Cecilia añadía, mientras que yo y vos y yo decíamos esto último, perdés en imagen icónica, no abstracta. Luego añade, no necesariamente la imagen abstracta es material. Bueno, sería una discusión, no sé, muy particular, Cecilia, ¿no? Habría que desarrollarlo, eso que estás planteando. Pero bueno, por eso digo, me parece que hay un cine que podemos llamar experimental y sin embargo puede todavía estar vinculado al área o lo que llamamos documental y otro que se va despegando justamente, bueno, la necesidad de representación. En cambio, lo que llamamos documental claramente está planteando una representación de un objeto que existe más allá de su materialidad, nada, de la invención ficcional, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa ética documental está basada en esa relación. Dice de Carmen, dice, Bueno, pienso que filmar lo conceptual y material es también posible dentro del documental. posible, no sé qué sería lo conceptual inmaterial, Carmen, pero porque en realidad el cine es, ya sabemos, el fantasma material, diría Gilberto Pérez. Entonces, digamos, tiene esa doble dimensión, pero no. Bueno, lo que pasa es que la imagen se abstrae, pero nunca es abstracta, es imagen de algo. ¿No? Incluso en el cine más experimental, el origen, ¿no? Está abstraído, pero cuando Prakash hace, qué sé yo, sus películas, bueno, puede filmar una autopsia y abstraerla, o filmar un viaje en tren, o filmar lo que sea, pero claramente, aunque a veces justamente no llegamos a percibir como espectadores qué es lo que filmó, algo filmó. No, el referente tiene, en todo caso a esa película no le interesa el referente, sino el impresionismo, o como lo quieras llamar, digamos, pero abstracción, ¿no? Digo, el cine puede abstraer, pero no es abstracto de base, uno podría decir, ¿no? Por definición. Está filmando algo. Dice que no coincide. Bueno, está bien, pero, digamos, no me quiero poner baciniano, pero hay una cámara, hay algo ahí y algo se filma, siempre, de cualquier tipo de cine. Después, el cine experimental, el cine de ficción y el cine documental trabajan sobre eso de manera distinta y a veces, por supuesto, hay zonas donde se solapan y bueno, ¿no? Ahí ella añadió que el cine puede ser, experimental puede ser sin cámara. Por ejemplo, sí, entiendo, pues esto era en el cine tal vez, donde no, el predigital, ya, ya tenemos el fílmico, rayando el negativo, sí, está bien, sí, claro. Por eso digo que ahí el referente ya no importa, importa la materialidad, pero ahí hay una materialidad, el 35 milímetros, o el 16, o el Super 8, o lo que sea. Pero la materialidad está, en todo caso, literalmente. Ahí nombró a Youngblood o Blood, que es un libro extraño ese, ¿no? Leerlo hoy, está bien lo que hace Aumont en su libro, lo que no es cine, porque realmente de alguna manera demuestra otro entramado ideológico detrás de ese texto.
que es interesante de revisar, ¿no? Y la apropiación de esas primeras observaciones donde había un cine que se liberaba eventualmente de la representación, cambia hacia otra cosa el devenir. Los teóricos posteriores no tienen nada que ver con lo que dice Gaumblood. Digo, porque recién lo nombró y vos tomás esa polémica. Sí, pues Ahí Miguel, un libro que tiene más de 50 años y estuvo hecho en un momento. El libro de Omont lo recomiendo, se llama Lo que queda del cine en la traducción castellana, o qué queda del cine original. Es muy interesante para esta cuestión. Y efectivamente. Migo ahí añade algo que yo vengo insistiéndote un poco en este tramo final, que es la imagen digital, de alguna manera altera un poco los problemas, y eso vuelve al inicio de toda esta cuestión, que es, vos también pones atención a la evolución técnica y la relación de la evolución técnica sobre el impacto que tiene sobre las concepciones de lo real. Ahora, porque lo digital sí ya no se debe al referente, literalmente. Uno puede por eso, ese es el problema. Pero la paradoja es que intenta crear una realidad, no es que es abstracta esa imagen digital, en el sentido por lo menos en que estamos hablando, ¿no? Por supuesto puede haberla, pero digo, en todo el video arte, todo lo que sea, pero digamos, muchas veces se juega justamente con la idea de un hiperrealismo, ¿no? Reconstruido, ¿no? Que cuando es un dinosaurio uno sabe que no existe, pero a veces, digo, hoy prácticamente en todo el cine, ni siquiera diría en el mainstream, muchas veces casi en todo tipo de cine hay algún tipo de manipulación digital, digamos, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde? Bueno, y por supuesto, si hay manipulación digital, uno diría, bueno, lo que nos toca al documental lo hay o no, digamos, ¿no? Estábamos hablando recién igual de un documental que está hecho como un dibujo animado, pero ahí justamente se juega justamente el momento de la revelación, del porqué de esa distancia entre la animación y... No, está este caso reciente, Nico, de la presentación de un CEO asiático de una superempresa, donde la presentación fue filmada y puesta como nosotros estamos hablando, y después se supo que en realidad era una versión digital de la persona, que todo el mundo lo vio en imagen como si fuera existente, ¿no? Como si este encuentro yo hubiese sido un holograma digitalizado, no yo, sino otro, vos otro, y no eres Nicolás. Digamos, esas son las paradojas de hoy, ¿no? O sea, que algo sea una imagen no necesariamente significa una relación, aunque sea perdida en la traducción digital del impacto de la luz en la cámara. Ni siquiera eso ya es una... Por eso creo que es importante, justamente más que nunca, pensar qué significa la verdad para el cine. Por eso hablo de engaño y pongámosle, tal vez habría que pensar en una palabra que no suene tan dura, pero lo es literalmente. Lo vemos además, ni siquiera con una manipulación, lo vemos a veces en las noticias, en el modo en que se manipulan, ni siquiera la imagen, los contextos, ¿no? Ponen una imagen que corresponde a un momento en otro, etcétera, etcétera. O sea, bueno, si no hay una ética detrás, estamos perdidos en ese sentido. Acá hay otros Ahí hay dos cosas más. Ahí Cecilia, en una suerte de corrección a lo que yo dije, me parece, dice las verdades. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, eso quiero decirlo. Creo que hay que revisar, yo creo que hay que ir a fondo sobre las raíces perspectivistas de la cultura contemporánea para volver sobre el debate de la verdad. Eso es lo que yo quiero dejar de mi parte. Pero para que acá hay unas preguntas para vos de otro orden, ¿eh? Sí. Ciertamente es el problema de la verdad, ok, pero mantengámoslo como problema, no lo demos por suelto, decir, bueno, ya está, no existe más la verdad. Claro. Estamos en problema. Dice ahí Sebastián, Nicolás, en los últimos años se han hecho muchas películas con archivos familiares. Si bien Adiós a la memoria tiene mayormente un contexto histórico, ¿cuál es tu experiencia en esa construcción? Desde la memoria hasta el docu subjetivo, que ese es otro punto que no hablamos, que está en tu libro muy problematizado, que es el documental en primera persona. Luego dice Ernesto Vaca, la imaginación digital ya nos comió la cabeza con la inmediatez. En Cava ya hay una ley que acepta que los archivos digitales como documentos, así se aceptan como pruebas las copias y no los originales. Sí, Miguel, hay complejidad, dice. Está bien. Bueno, en el mundo, desde la era de la reproductibilidad técnica, eso está asumido, y eso no implica asumir la
la idea de que no hay un referente, etcétera, etcétera. En relación a lo del cine subjetivo, tampoco soy original en eso. Creo que el propio Nichols, en la definición de algún modo del performativo, ya ve cuál puede ser el problema, en tanto se aleje justamente del mundo histórico y se cierre sobre, de alguna manera, esa pura subjetividad. Por otro lado, me parece que es, en los últimos años, tal vez menos, pero bueno, un momento de una explosión de eso que tiene que ver con algo que excede al mundo del documental, que es el llamado giro subjetivo en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, la literatura del yo, por ejemplo, eso también faltaría de pensar, porque a veces, lamentablemente, las áreas de la cultura se investigan o se piensan por separado, ¿no? Bueno, hay gente que se dedica a la literatura, gente que se dedica al cine. Sería muy interesante pensar, bueno, lo han hecho algunos, pero a veces no para ver sus problemas, bueno, cómo funciona, por ejemplo, esta cuestión del giro subjetivo en general, digamos, porque es algo que ha afectado a la literatura, al cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que esas películas son interesantes en la medida en que no olvidan la relación con ese mundo histórico y que más bien funcionan para pensar la memoria colectiva a la vez, la memoria propia. Llevamos 1 hora y media, me parece que quizás podríamos cerrar, excepto que haya una última pregunta, y sobre todo porque los que estamos detrás, no Nicolás, pero tanto Carmen como Rolo como yo, tenemos que ir a la sala a preparar las cosas para las próximas funciones. Este es el libro, por si no lo han visto. Es muy bonito, para que lo compren. Miren qué lindo que es. Sí. Y bueno, ha sido un gusto tenerte acá, Nicolás, y gracias a todos los que han participado, sobre todo también a los cineastas. Había muchos cineastas, o algún que otro crítico, gente desconocida, pero gracias a todos por haber estado con nosotros. Y los esperamos en las funciones que quedan. Hoy es una función importante, al menos para mí, a todas, porque va a estar presente Gers Roger y Philip Harman, gente que se ha pagado los pasajes para acompañar sus películas. Espero que el público acompañe las películas. Es bastante duro a veces, así que ojalá puedan irse por allí. Muchas gracias, gracias Nico. Y el libro se consigue en todas las librerías que hay, al menos en Buenos Aires, en muchas. Yo lo he visto en muchas. Yo lo compré el libro, no me lo dio Nicolás, porque es mala persona. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Doc Buenos Aires cierra con esto. Sí. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, por supuesto es para discutir todo lo que estamos mencionando. Y el libro también. Hasta la próxima. Gracias.